Vamos a pasar a la segunda parte ahora, que es justamente el título del título de mi exposición, las cadenas del significado y del significante. Ya entonces nosotros ya tenemos un concepto de cadena, por decirlo así. Cadena es una forma torpe de llamarlo a lo que formalmente es la segunda propiedad del significante, pero bueno, le vamos a llamar cadena porque no estamos en una clase de topología, por lo menos hoy, y que estaría bueno abordar en algún momento para justamente poder profundizar sobre este estudio. Bien, entonces vamos a ir con unas definiciones y características principales del significado y el significante, que recuerden, muchachos y muchachas, como les dije, lo que estamos pasando a operar acá con respecto al significado y el significante no es que uno elimina al otro. Bien, el significado sigue siendo el significado, sigue habiendo un vehículo, sigue habiendo un intérprete, sigue habiendo un referente. Todos los seres humanos nos manejamos justamente en esta esfera eh, del sentido común. Y está bien que sea así porque eso determina muchas de las interacciones sociales que son necesarias para nuestro día a día. Pero bueno, a nosotros los analistas nos interesa saber también del significante porque esto nos permite operar transformaciones sobre el significado. Y sobre los significados que nosotros operamos normalmente las transformaciones son sobre los síntomas, ¿bien? Mientras que entonces los significantes es la interpretación. Y bueno, como les había dicho, y esto lo dice Freud, a mí siempre me ha quedado grabado de las clases que doy para la facultad. Hay un texto justamente en el que dice Freud, cuidado con que los analistas se pongan, ¿cómo decirlo?, muy egocéntricos, muy concéntricos, como hablábamos hace un ratito, y pensar que la interpretación es un acto de ellos, pensar que el método lo están haciendo ellos, y dice Freud que es mejor pensar que Dios los cura, y el analista, bueno, hace su mejor trabajo con el método, ¿se entiende? Pero que bajo ningún punto de vista piense el analista que es él el que cura al paciente, ¿bien? Eso es muy importante y es una dirección de la cura básica. Bien, en el momento que ustedes quieran curar al paciente se van a presentar las resistencias, porque van a empezar a operar mal con el método. Bueno, el significado es una señal, un signo, y tanto el signo como la señal vehiculizan un objeto de la naturaleza susceptible de ser recibido por un intérprete en particular, como el ejemplo que les hablaba de las abejas. Todos los seres vivos son capaces de reconocer estos signos en la naturaleza, aunque no todos los signos estén destinados a las mismas especies. Entonces, dependiendo de la especie, tienen un signo o una señal, la especie en particular que es el intérprete, y el objeto de la naturaleza, ¿bien? O sea, el objeto al cual están haciendo referencia. El sujeto del significado, porque esto también es muy importante tener en cuenta, ya lo van a entender bien con el video, yo voy apurando un poquito porque no quiero que se haga muy largo. El sujeto del significado es el objeto de la naturaleza que vehiculizamos como intérpretes a través de señales y a través de signos. ¿Bien? Entonces, hasta ahí, nada que no hayamos aprendido nosotros en la facultad, en las clases de lengua de la escuela, pero el significante es lo que nosotros deberíamos empezar a introducir en la cultura, porque bueno, no se enseña la teoría del significante de Lacan en las escuelas, mucho menos se enseña la teoría del significante en las facultades. O sea, esto es importantísimo tener en cuenta. ¿Cómo puede ser que la teoría del significante que hizo Lacan no se estudie? Bien, no haya entrado en la cultura universal, no haya entrado al código. Eso es muy importante que los analistas tenemos que empezar a preguntarnos por qué esto no se entiende. A mi parecer, me parece que no se entiende porque no se ha leído con esta pasión matemática, como les decía, de leer a Lacan como un expositor de ideas puramente formales. ¿Bien? No quiere decir que no trabaje con la experiencia, sino que él está muy interesado en cómo la experiencia, si ustedes quieren, el significado, los síntomas, pueden ser modificados a partir de un formalismo, a partir del significante. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es el significante? El significante se compone de símbolos y conjuntos bajo las propiedades significantes de la letra, que son las que ya justamente ya habíamos nombrado, elementos diferenciales últimos, en un conjunto bajo las leyes topológicas de un orden cerrado. Bien, tanto el símbolo como el conjunto representan la sintaxis, por eso entonces acá estábamos hablando de un puro formalismo, porque no van a encontrar en otra parte del mundo, en otra parte del universo tal y como lo conocemos, una sintaxis. No la van a encontrar sencillamente porque hasta el día de hoy no tenemos contacto con especies de otros planetas que hayan desarrollado sintaxis parecidas. Entonces eso es un punto muy importante rescatar, que esto es el rasgo diferencial
de los seres humanos, bien, la capacidad de hacer experimentos mentales. Y bueno, son trabajos que en Apola ya los vienen desarrollando, Rocío Lisbeth está abordando este tema también con respecto a sus investigaciones, así que ella sabrá expandir y desarrollar este tema mucho mejor que yo, así que yo me conformo con plantearles que el pensamiento es solamente una capacidad puramente humana, ¿bien? Y al mismo tiempo, plantearlo como capacidad tiene este problema de pensar que somos nosotros los que pensamos, en realidad el que piensa es el significante. ¿Bien? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros no realizamos un pensamiento. Si ustedes me permiten, nosotros tenemos el cableado cerebral, si se puede utilizar ese concepto, por el cual se transmiten estos significantes, pero en términos de energía eléctrica, o sea, no podemos encontrar el significante ahí porque lo vamos a ver como significado nomás, como un hecho de la experiencia. Y por eso no podemos saber si el significante viaja o no por ahí. Pero bueno, tampoco podemos negar que gracias a ese cableado cerebral, a esa energía eléctrica que muy bien se podría traducir como la intercomunicación de lenguajes de una computadora a otra, permite justamente esta comunicación, ¿no? Es muy importante tenerse en cuenta. Pero bueno, el significante puede funcionar sin el cerebro. Nosotros no. Nosotros no podemos funcionar sin cerebro, menos sin significante, ¿bien? Pero el significante no necesita del cerebro ni de nosotros para funcionar. Si quieren una prueba de esto, por ejemplo, pueden buscar en YouTube frases incompletas, donde faltan letras, y todo el mundo dice, ah, el cerebro ha completado lo que le ha faltado a estas frases, y en realidad no, en realidad hay una serie de combinatorias que excluyen las posibilidades de que sean otras letras y tienen que ser estas. ¿Se entiende? Hay todo una diferencia ahí de posibilidades e imposibilidades que sostiene la sintaxis, que permite que una cosa sea leída de un modo o de otro, ¿bien? Pero no es un acto del individuo, ¿bien? Entonces, el significante, símbolo y conjunto, y tanto el símbolo como el conjunto representan la sintaxis, un puro formalismo, en la que inscribimos las relaciones entre los signos y las señales. O sea que cuando los signos y las señales entran al campo del significante, estos signos y señales empiezan a comportarse en realidad como símbolos de conjuntos. ¿Bien? Nosotros hacemos conjuntos, los ponemos en una relación de oposición, y por eso ahí el signo se convierte en símbolo, y toda esta operatoria justamente es la operatoria del significante. La diferencia principal es que en el orden significante se eliden, o sea, desaparecen, las relaciones con las cosas para sustituirlas por relaciones puramente formales. O sea que ya el significante no le interesa si el número 1 se corresponde con un solo objeto de la realidad. No, ya no nos interesa eso. Ahora nos interesa saber por qué un 1 no es un 0, por qué un 0 no es un 2, por qué un 2 no es un 1, y así sucesivamente. Nos interesa saber cuál es la relación lógica que existe entre estos símbolos. Entonces, para ir terminando este punto, un símbolo es en realidad un signo que fue despojado de sus referencias a cualquier objeto natural. ¿Bien? Eso es la primera operatoria que hace el significante sobre el signo o el significado. Y eso está bueno porque esa es la interpretación más importante que tenemos que realizar en análisis, o mejor dicho, todas nuestras interpretaciones tienen que tener este carácter. Tenemos que despojar de las referencias naturales los signos que nos traen los pacientes para someterlos a una cadena de símbolos, bien, justamente para analizarlos desde esta perspectiva de que a lo mejor no es el individuo el que provoca sus síntomas, sino que es la estructura del lenguaje. Y es perfectamente comprensible, todas nuestras relaciones humanas ya vienen articuladas y diseñadas desde hace 10.000 años, por lo menos, por poner un estimativo, ¿bien? Nosotros no las inventamos, las vivimos, las reproducimos, no las inventamos nosotros somos siervos de estas relaciones, ¿bien? Entonces lo que hace el analista es demostrar que estas relaciones son las que causan los síntomas, por decirlo de esta manera, y que a partir de la lectura entonces de esos síntomas como una cadena de símbolos, permite entonces que el paciente tenga ya una anticipación de sentido de los síntomas que se presentan y pueda cambiar su posición con respecto al problema. Todo esto dicho a grosso modo, porque hoy no es una exposición sobre cómo la teoría del significante opera sobre la clínica, estamos justamente viendo lo más básico, bien, si ustedes me permiten, para empezar a trabajar en la clínica. Bueno, conjunto de símbolos interrelacionados por leyes y formalidades. Nosotros ya pusimos dos leyes, que bueno, son las de la letra, que ya las repetí varias veces. Y finalmente el sujeto, que es el efecto de una captura simbólica sobre la realidad, ¿bien? O sea que ahí
justamente es distinto el sujeto que tenemos aquí que el sujeto que tenemos acá, como intérprete. Acá tenemos el sujeto del significado, que es justamente, tenemos el sujeto del significado, que es el objeto de la naturaleza, es el referente. El sujeto nos referimos justamente al asunto del cual estamos hablando con respecto a los significados, y el asunto es los objetos de la naturaleza, tal y como existen. Y eso se vehiculiza como intérprete a través de señales y signos, colocando al intérprete en una relación de amo con respecto a estos objetos de la naturaleza. Y en cambio en el significante, el sujeto del significante es el hablante, pero en tanto se encuentra capturado como objeto de relaciones simbólicas, lo cual es el rasgo diferencial que nos diferencia del mundo animal. Como yo ya les había planteado, cuando por ejemplo hablábamos de la menstruación, las mujeres y el calendario, ahí justamente las mujeres son sujetos del significante. Si no hay calendario, entonces son solamente sujetos del significado. Eso les ocurre a ellas. En cambio, cuando ya viene a operar las leyes del significante, ya empezamos a saber un montón de cosas. Ya sabemos cuándo eso puede suceder, qué se puede hacer al respecto, y etcétera, etcétera. Bueno, nosotros con nuestros amigos ayer estábamos haciendo un TEG, y bueno, el TEG justamente es un juego de estrategias, donde justamente se juega la cuestión del significante, porque uno tiene que justamente ver cómo los demás son sujetos de un mismo juego, de las mismas reglas y de un mismo campo de estrategias. Y en base a eso justamente formular la estrategia más adecuada para la situación. Eso no podrían hacer los animales porque no tienen idea de leyes ni formalidades, no habitan este mundo que sí habitamos nosotros. ¿Bien? Bueno, si se entendió hasta acá, voy a pasar entonces al segundo video para un poco sintetizar bien lo que estábamos hablando.